En nota publicada por elestimulo.com, Estados Unidos expulsa hacia Colombia a venezolanos detenidos en frontera con México. Los vuelos de venezolanos a Colombia, de los que no se ha informado previamente, son otro esfuerzo del gobierno de Biden para tratar de frenar el flujo de migrantes, alejando a quienes llegan más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos los que buscan asilo, según reportó CNN. El gobierno de Estados Unidos informó el lunes que empezó a enviar a Colombia a migrantes venezolanos que residían en ese país y fueron detenidos al ingresar de forma ilegal a territorio estadounidense por la frontera con México. 2 ciudadanos venezolanos fueron devueltos a Colombia el 27 de enero de conformidad con el título 42, dijo el Departamento de Seguridad Interior, DHS, en una declaración a la AFP tras un reporte de la cadena CNN. El título 42 es una disposición de salud pública de Estados Unidos que permite expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con CNN, como el gobierno de Joe Biden no puede regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según 2 funcionarios de seguridad nacional. Los funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados por el gran número de adultos solteros que siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos, especialmente de países que México no acepta bajo una controvertida política de la era Trump, dijeron 2 fuentes familiarizadas con las discusiones, según CNN. Según el DHS, se espera que los vuelos a Colombia de venezolanos que vivían en ese país antes de cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México se realicen de manera regular, operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. El DHS señaló que esta decisión se tomó luego de conversaciones con el gobierno colombiano. En Bogotá, la Autoridad Migratoria de Colombia confirmó que 2 venezolanos arribaron al país el jueves pasado en calidad de deportados. Estos extranjeros, quienes llegaron con su documentación en regla, habían salido del territorio nacional rumbo a México y posteriormente cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos, dijo a la AFP un vocero de Inmigración Colombia. Esto supone un fuerte crecimiento con respecto a 2020, cuando las autoridades apenas capturaron a 1.311 migrantes venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos sin papeles. Según la ONU, más de 6 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, huyendo de una grave crisis, la gran mayoría países latinoamericanos. Colombia, que en 2020 inició la regularización de los migrantes venezolanos, ha sido el principal lugar de acogida, con más de 1.8 millones de personas provenientes del país vecino. Estados Unidos registró casi 2 millones de detenciones de migrantes por ingreso ilegal al país a lo largo de su frontera con México en 2021, según estadísticas oficiales. Las llegadas de inmigrantes a Estados Unidos disminuyeron notablemente durante la fase inicial de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, pero comenzaron a aumentar en el segundo semestre de 2020, antes de incrementarse con la llegada al poder de Biden en enero del año pasado. Estados Unidos ya ha expulsado a otros migrantes a terceros países en la región, en los cuales residían antes de caer detenidos en la frontera sur estadounidense. El DHS informó sobre vuelos de traslado de migrantes documentados a Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil, invocando el título 42.